Hola a todos, soy Amaro, bienvenidos a mi primer video y vamos a hablar sobre Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este libro lo tengo yo en edición tapadura, o sea, es súper lindo, se nota que es tapadura, y tengo la edición 20 aniversario de Harry Potter, a lo cual me gusta mucho esta edición. Me llegó para un día cualquiera, es decir, un día X. Me llegó como regalo, así tipo como un regalo normal, porque yo amo Harry Potter y no se nota mucho, pero tengo hartas cositas acá atrás. Y me gusta mucho lo de Harry Potter. Y entonces hoy vamos a hablar sobre todas sus cosas, todos sus detalles, todos los detalles del libro. Vamos a hablar sobre su autora y sus datos, así que vamos a comenzar. Bueno, este libro que tengo aquí tiene 285 páginas y es de la editorial Salamandra. La editorial Salamandra es esta que sale acá en el cosito morado de acá. Esta es su parte trasera, este es como su tipo de resumen acá. Ahí lo pueden ver. Sale ahí Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, me encanta. Tengo, como había dicho de recién, tengo la versión tapadura y me encanta porque... ¿Cómo se llama esto? Me gustan los libros tapaduras, siempre me han llamado la atención porque tiene su forma tan bonita. ¿Ya? Como decía, tiene 285 páginas, tiene... ¿Cómo se llama esto? Un mapa de Hogwarts, que lo puedo mostrar ahora porque está en el principio del libro. Ahí está. El mapa de Hogwarts está súper bonito. Tiene 17 capítulos, o sea, son 17 capítulos. El último capítulo es... No voy a dar spoilers. ¿A dónde la vieron? No voy a dar spoilers. También este tiene 285 páginas, entonces 17 capítulos, un mapa de Hogwarts. Y por último, lo más importante, tiene una adaptación al cine. Tiene una adaptación al cine que fue en 2001, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es una película que me la hicieron ver en el colegio, pero me encanta. Es mi película favorita. Bueno, al lado de todas las de Harry Potter, esta película es mi favorita. Me encanta mucho porque es como para el inicio ya. Me entienden un poco. Ahora vamos a hablar sobre su autora. Bueno, vamos a hablar sobre la autora de este libro, Joanne Rowling, o J.K. Rowling, como todo el mundo la conoce. Esta preciosa autora, que es muy linda, el lindo de todo el tema. Esta autora nació el 31 de julio de 1965 en la localidad de Gate, en Reino Unido. De lo que se sabe, porque yo he investigado un poquito para hacer este video, J.K. Rowling, la autora de este libro, escribió Harry Potter y la Piedra Filosofal mientras estaba pasando por momentos muy difíciles. Esto me acordé recién antes de empezar a grabarlo, que ella falleció su madre, estaba casada con un hombre que era muy maltratador y todo ese tema. Que es como, sé que como todo un video aparte para hablar de eso. Pero bueno, tiene 3 hijos y tiene 55 años. Y ahora vive en Escocia con su marido Neil Murray Jr. Y nada, su último libro sobre Harry Potter fue lanzado hace como unos 3 años atrás, que se llama Harry Potter y el legado maldito, que también lo voy a leer cuando termine la saga de Harry Potter. Bueno, vamos a hablar sobre el resumen de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Voy a explicarlo muy bien, así que quiero que me escuchen con atención las personas que no hayan leído este libro y que al menos estén buscando ideas, porque yo sé que en varios lugares están queriendo hacer un video sobre Harry Potter, ya saben, de este libro, de cualquier libro. Por eso quiero que por favor me escuchen con atención, porque voy a explicar la historia completa de este libro, ¿ya? Todo comienza cuando corría el rumor de que los Potter habían derrotado a Voldemort, a Lord Voldemort, cuyo nombre no podía ser nombrado porque caía una maldición. Esa era la historia del nombre de Voldemort. Entonces Harry y los Potter habían derrotado a Lord Voldemort. Era la teoría que corría entre el mundo mágico y el mundo Muggle, porque en el mundo mágico lo que sería Hogwarts, Hogsmeade y el sector de Hogwarts, y lo que sería lo Muggle, nuestro país, nuestras casas, nuestros artefactos, etcétera, etcétera.
Entonces se corría el rumor de que los Potter habían derrotado a Voldemort. Nadie sabía que los Potter habían sido asesinados por Voldemort y que el que había derrotado a Voldemort era el propio Harry. El propio bebé Harry había derrotado a Voldemort, nadie sabía cómo, y saltaba la teoría de que Voldemort había muerto. Entonces la gente mágica en el mundo Muggle y en el mundo mágico celebraba el triunfo de los Potter. Nadie sabía que los Potter habían sido asesinados por Voldemort, por supuesto, pero nadie supo, ¿ok? Si no se me entiende lo que trato de explicar, nadie supo que los Potter habían fallecido. Esa lamentable noticia nadie la supo. Bueno, luego de pasar las celebraciones y todo eso, el profesor Dumbledore, la profesora McGonagall y Rubius Hagrid, el guardián de las llaves de Hogwarts, habían ido a dejar al pequeño Harry con su familia, que sería en la actualidad su familia, los Dursley. Habían ido a dejarlo a la casa de los Dursley. Entonces, Harry no vivió muy bien después de eso. Fue un bebé que no lo cuidaron bien. Tampoco lo cuidaron bien más grande, por así decirlo. Harry de 10 años, avanzamos 10 años en la historia y Harry no vivía bien, tampoco. Desde que era un niño pequeño que no vivió bien. O sea, Harry era maltratado por sus tíos y por su primo. Hasta que un día llegó una carta que era de Hogwarts, de magia y hechicería, que decía que había sido aceptado como alumno. Es decir, había sido aceptado como estudiante de Hogwarts y que debía partir al andén 9 3/4 de la estación de tren en Inglaterra. Sí, pues, de la estación de tren en Inglaterra para ir a Hogwarts. Harry no vio esa carta porque sus tíos se lo impedían. Él vio recién la carta cuando Rubius Hagrid llega a una casa, a una isla tormentosa. Déjenme explicar bien. Los Dursley se cambiaron muchas veces de casa yendo a un hotel, luego fueron a otro hotel y así, cambiándose de casa para evitar que Harry leyera la carta que le llegaba de Hogwarts, lo cual Harry no sabía de qué trataba lo de la carta, no sabía qué era, hasta que llegó Hagrid, el día que cumplió 11 años, llega la carta de Hogwarts, que se la da el propio Hagrid. Y Harry se entera por fin que era un mago y se entera que sus padres murieron a manos de Lord Voldemort. Se enteró de dos cosas impactantes y muy interesantes para él, porque él no sabía cómo habían muerto sus padres. Entonces fue muy horrible para él saber que sus padres habían sido asesinados por Voldemort y no habían muerto en un accidente de tráfico, como decían sus tíos, ¿ya? Entonces, bueno, seguimos con la historia de Harry. Entonces, Harry va a ir a comprar sus materiales con Hagrid en el callejón Diagon. Se conoce al profesor Quirrell Quirrell, el profesor de arte contra las magias oscuras. Sí, magia contra las artes oscuras, si me perdonan. También conoce a mucha gente que lo conocía por la historia del chico que vivió. Entonces Harry no sabía por qué era famoso hasta que Hagrid le explica que esa noche cuando tus padres fueron asesinados por Voldemort y que esto y que te conoce por el niño que vivió por la simple razón de haber derrotado a Voldemort. Entonces siguen comprando sus materiales y Hagrid va a dejar a Harry a la casa de los Dursley y pasa todo agosto porque le había nombrado que el 1 de septiembre entraban sí o sí a Hogwarts. Entonces Hagrid deja a Harry en la casa de los Dursley, sabiendo que ya no era normal que tuvieran un mago en la casa, lo dejan en una habitación, lo cuidan, lo cual Harry pensaba que era, por así decirlo, era extraño, que no eran sus tíos, no eran sus tíos. Entonces, hasta que llegó el día, lo fueron a dejar a la estación de tren y lo dejaron botado ahí. Típico de los Dursley, que se preocupan más de Dudley que de él. Se fueron y el momento que llega al andén 9 3/4 con los Weasley, se va a Hogwarts. Conoce a Ron Weasley
y conoce a Hermione Granger, sus dos mejores amigos. Luego hacen amigos Draco Malfoy y todos ellos. Llegando al colegio pasa el año y ya saben, típico de un colegio. Hogwarts tiene 4 casas que son tipo casa con los apellidos de los fundadores. Esto se explica en la segunda película de Harry Potter y la Cámara Secreta, que también haré un video sobre el libro cuando tenga la oportunidad de leerlo en Navidad. Así que voy a hacer un video de Harry Potter y la Cámara Secreta, ¿ok? Entonces, bueno, los fundadores de Hogwarts son los apellidos de los fundadores de Hogwarts, las casas, que son Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Y esas casas son seleccionadas por el sombrero seleccionador, un sombrero de bruja que tiene voz y que habla y que todo eso. Y que te selecciona la casa según tu estatus mental, según tu personalidad, según cómo seas tú en tus rasgos personales. Él te elige la casa. Por ejemplo, si tú eres valiente, si a ti te gusta estar con tus amigos, o si eres metiche, no sé, hay que hay que imaginar un poquito más. Te eligen para Gryffindor, si eres, por así decirlo, mala onda, caprichoso, ambicioso también. Te eligen para Slytherin, si eres inteligente, perfeccionista, te eligen para Ravenclaw. Y si eres, como yo, en mi caso, buena onda, le gusta ayudar a tus amigos, así. Ser cariñoso, ya, ahí lo dejo bien entero. Ser cariñoso. Serías un Hufflepuff, como yo soy Hufflepuff. Y soy un orgulloso Hufflepuff, de corazón. Bueno, seguimos con la historia, como le había dicho, las casas. Y ahora vamos con lo más importante y el final de esta historia. Luego Harry pasa por todas las clases de Hogwarts, por ejemplo, la clase de pociones, la clase de pociones, encantamientos, transformaciones, enfermería, todo eso. Llegamos al momento de la verdad de la piedra filosofal. Por eso, este libro se llama Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Por qué más se va a llamar la piedra filosofal? No lo sé. Pero bueno. La piedra filosofal es una pequeña roca de color rubí, como un tipo de rubí, ya, ¿me entienden? Es una piedra chiquitita, de color rubí, brillante, que tiene muchas, pero muchas funciones. Por ejemplo, te hace inmortal, saca el elixir de la vida, convierte cualquier metal. Por ejemplo, un metal, no sé, a ver, no tengo ningún metal. Este metal de acá que lo había traído especialmente para este video, este metal que tengo en mis manos lo podría convertir en oro. Su función es convertir cualquier metal en oro, lo cual es interesante. Necesito una piedra filosofal en mis manos. También tiene tantas funciones que sería un video entero de las funciones de la piedra filosofal. Entonces, Harry, Ron y Hermione tienen que pasar varios obstáculos. Por ejemplo, el primer obstáculo es pasar por Fluffy, el perro gigante de 3 cabezas que ven en los primeros capítulos del libro de Hogwarts, por así decirlo, del libro de Harry en Hogwarts. Fluffy, tienen que pasar por Fluffy y los hechizos de cada profesor. El misterio de la piedra filosofal surge tras que Harry pensaba que lo que estaba en el tercer piso donde estaba Fluffy lo quería el profesor Severus Snape, ¿ya? Porque Snape empezaron a sospecharlo porque siempre pensaban que Snape estaba detrás de todo eso, lo cual no era así, pero siempre pensaron eso. Entonces ese día, un día que se enfrentan a Neville, su amigo también, se enfrentan con Neville y que no vayan y todo eso. El día en que Harry, Ron y Hermione van a buscar a Snape, pasan por distintos obstáculos, que son los hechizos que cada profesor hace. Por ejemplo, está un hechizo de herbología, que es un árbol, está el hechizo de la profesora McGonagall, que es un ajedrez gigante, y así hasta que llegan al momento de la verdad. ¿Snape era el que quería la piedra o no? Luego, cuando llega al... ¿cómo se llama esto? Al pasillo donde está
Snape, se suponía que era Snape, aparece la verdad. Aquí tengo la verdad en mis manos. Era Quirrell, sí señoras y señores, el profesor Quirrell, el profesor que no nombré mucho en esta historia, pero el profesor Quirrell, quien era el debilucho profesor de artes oscuras, que arte contra las magias oscuras, era el hombre que quería la piedra filosofal, no solamente para él, la quería para Voldemort. Voldemort, por alguna extraña razón, seguía vivo y seguía no tan bien. Puedo decirles que no estaba bien el pobre. Estaba en la parte trasera de la cabeza de Quirrell. Por eso Quirrell siempre vestía un turbante morado que le tapaba toda la cabeza. Lo cual, yo siempre pensé cuando vi por primera vez la película, siempre dije, ¿por qué Quirrell siempre vestirá así? ¿No será indio? No lo sé. No, Quirrell indio. Lo primero que se me ocurre. Bueno, entonces yo dije, a ver, vamos a ver, si era Quirrell, ¿por qué? Entonces aquí en el libro se nos explica más a fondo por qué Quirrell quería la piedra. Y se nos explica que Quirrell quería la piedra para Voldemort, porque Voldemort lo había conocido antes de fallecer. Lo conocía antes de fallecer y todo ese tema, ya saben. Entonces Harry mata a Quirrell, pero antes de hacer eso, él cae inconsciente y luego muere Quirrell. Y así terminamos el año Hogwarts. Son lo que el escritor, en este caso J.K. Rowling, quiso para la historia. Por ejemplo, hay 3 ambientes. Está el ambiente psicológico, que es lo que siente, por así decirlo. Yo me siento triste o me siento contento, no lo sé, pero estoy bien, o estoy feliz, o estoy contento, o estoy emocionado. Eso es lo que trata el ambiente psicológico. Por ejemplo, no sé, pues Juanito se siente contento o Juanito se siente triste. Ese es el ambiente psicológico. El ambiente físico es el lugar a donde se encuentra el personaje. Y el ambiente social es con quién socializa el personaje, ¿ya? Si se me entiende, si me entienden también, muchas gracias. Y escúchenme bien porque vamos a dar un ejemplo por ambiente. Vamos a empezar con el ambiente psicológico. El ambiente psicológico sería el... Sería el ambiente psicológico, sería Harry, en este ejemplo sería Harry. Con el principio, y está también acá en el resumen de atrás, se los leo. Harry Potter se ha quedado huérfano, bla bla bla. No les voy a leer el resumen en este caso. Voy a decirles el ejemplo. Y el ejemplo sería: Harry se siente muy triste y solo. Ahí está. Harry se siente muy triste y solo. Se me abre el libro. Malo libro. Ya, pero... Harry se siente triste y solo. Ahí podemos ver que J.K. Rowling quiso que viéramos nosotros, acá está, que Harry vivía triste y solo. Entonces ese es el ambiente psicológico. Vamos con el ambiente físico. El ambiente físico es el cual... ¿Cómo se dice esto? El cual... Que hablo bien. ¿Ah? El ambiente físico es donde nos encontramos, como había dicho recién. Entonces Harry... Vamos a ver el ejemplo de que Harry, cuando conoce Hogwarts, a Harry y a sus amigos le presentan el castillo. Entonces el ejemplo es que a Harry le presentan el castillo y se encuentra en el castillo, no sé si se me entiende, vive en el castillo en Hogwarts. Entonces ese es el ambiente físico. Vamos a seguir con el ambiente psicológico, físico y social. En el social, como había dicho, es con quién personaliza o con quién socializa el personaje, que en este caso sería Harry. Y vamos a decir el siguiente ejemplo. Harry, Ron y Hermione pasan y repasan, conversan, repasan y no sé, estudian las materias para las pruebas, los exámenes finales de fin de año. Entonces sería que Harry, Ron y Hermione conversan y estudian. Eso ya es socializar. No me digan que socializar no es hacer cualquier cosa. O sea, socializar es conversar, primero que todo. Para tener una socialización constructiva, primero hay que conversar. Recuerden. Bueno, ya. Estos fueron los ambientes. Así que, por favor, gracias por haberme entendido. Que los ambientes son 3. Psicológico, social y físico. Ya, ahora vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a hablar sobre... Bueno, ahora vamos a hablar
sobre los personajes del libro. Bueno, empezamos con Harry Potter. Harry Potter es en el libro, en la historia, es el protagonista. El protagonista, Harry Potter, según la descripción del libro, es un joven bastante descuidado, maltratado y muy mal cuidado también, porque está lleno de moretones, tiene golpes de su primo Dudley, sus lentes están pegados con cinta adhesiva, etcétera, etcétera. Muchas cosas malas. Además que su descripción física es un joven flacucho, con rodillas huesudas y todo lo demás. El pobre Harry está muy maltratado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Ron Weasley. Ron Weasley es el sexto de la familia Weasley, es el mejor amigo de Harry y... ¿cómo se llama esto? Es el mejor amigo de Harry. Y... ¿cómo se llama esto? Es el mejor amigo de Harry. Es muy flojo. Si hay una palabra una sola palabra, si me dijeran, describe a Ron con una sola palabra, yo diría que Ron es optimista. Es optimista, descuidado, flojo, horripilante. No es malo tampoco, es el mejor amigo de Harry, muy simpático. Pero eso diría yo sobre Ron. Vamos a hablar ahora de Hermione. Que Hermione me hace acordar a una amiga, o no una amiga, no sé si considerarla la amiga, pero es una compañera que a mí me cae muy bien y que quiero mucho como compañera, que es igual a Hermione. O sea, es lo mismo que Hermione, pero en la vida real, cual me impresiona mucho. Bueno, Hermione Granger por así decirlo, es un poco rellena, tiene el pelo largo, castaño y ondulado, castaño claro y ondulado, tiene ojos cafés y es una niña común y corriente, con dientes de conejo. Los dientes de conejo, eso no hablé de Hermione, que Hermione tiene los dientes más grandes que un conejo. Bueno, vamos a hablar sobre los personajes secundarios. Vamos a hablar sobre Oliver Wood, que es el capitán de la casa Gryffindor en Quidditch. El Quidditch es un deporte en el cual uno juega, es un tipo de fútbol aéreo. Acá se dice que el Quidditch es un tipo de fútbol aéreo. Acá está. Déjenme decirlo con las palabras del libro, porque yo sé que es el Quidditch y un día vamos a hacer un video solamente de Quidditch, ¿ok? Aquí dice que el Quidditch es una especie de fútbol aéreo montado sobre escobas. O sea, lo mismo que dije yo, pero en el libro. Bueno, entonces eso es... ¿Qué ha pasado? Este es la definición de Quidditch y por eso Oliver Wood es el capitán de la casa Gryffindor. O sea, acá hay una referencia en la portada al Quidditch. Sí, es esa pelotita doradita que sale ahí, que Harry la estaba buscando porque Harry es el buscador de la casa Gryffindor en Quidditch. O sea, él es el buscador, ese es su rol en Quidditch. Bueno, vamos a... Amo el olor del libro. Vamos a hablar sobre... nuestro querido, nuestro amado, nuestro cobarde Neville Longbottom, el personaje más cobarde que yo he visto en una historia, porque a mí me han hecho leer libros, y este ha sido el personaje más raro y más cobarde que he visto en una historia. Es un personaje que se describe como un cara redonda, recordete, y que no le va muy bien en el colegio. No es que sea flojo, sino no le va bien porque le da miedo estudiar y le da miedo hacer los exámenes. Eso se dice en los finales del libro. Entonces Neville es un personaje muy cobarde, en mi opinión, y que debería ser más valiente. No sé cómo serán los otros libros. Yo he leído las películas y Neville también es importante en muchos casos. Así que yo vi las películas y debería leer los libros a ver qué tal Neville en la historia de los libros. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el último personaje secundario, que es nuestro querido Seamus Finnegan, que es un personaje bastante nombrado en este libro. Es un personaje que se le conoce por la única razón que es su pelo color arena. Por eso es un personaje muy querido en Harry Potter, en el libro en Hogwarts, porque lo conocen porque tiene el pelo color arena. Ese es el único propósito. Aquí lo único que hace es explotar las cosas que hace hechizo. Por ejemplo, está haciendo un hechizo, que también es una escena que aparece en la película, está haciendo un hechizo para convertir ron en una botella de agua en ron y explota. Lo único que hace es explotar las cosas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los profesores. El profesor Dumbledore, que es el director de Hogwarts, es
el profesor más viejo que he visto en la historia. El profesor más viejo que yo tuve fue un director de mi otro colegio. Pero este profesor es demasiado viejo, es el profesor Dumbledore y es muy viejo. No se dice su edad en sí, pero sí se dice que es un profesor bastante viejo y que es muy viejo y que tiene la barba así larga y que viste una túnica morada bastante bonita. Ya vamos a hablar sobre la profesora McGonagall, que es la profesora de la casa Gryffindor, quien viste de una túnica verde esmeralda, es muy fría y es alta y un poco delgada. Como había dicho hace unos segundos atrás, ella viste una túnica verde color esmeralda. Ahora vamos a hablar sobre el profesor Flitwick, mi profesor favorito y mi materia favorita, que es la materia de encantamientos. Este profesor se para en una pila de libros, es muy enano para dar sus clases. Se para en una pila de libros para dar sus clases y enseña muchos hechizos a través del libro. El profesor Vince, el único profesor fantasma de Hogwarts, hace clases de la historia de la magia, que según Harry y Ron es la clase más aburrida de Hogwarts. El profesor Severus Snape, por último, el profesor Severus Snape hace pociones y es el jefe de Slytherin. Es el profesor que le quita más puntos a Gryffindor en todo el libro. Le debe quitar como 100. Y quita demasiados puntos. Y no lo digo por sarcasmo, lo digo porque es un hecho. Snape le quita demasiados puntos a Gryffindor solo por la culpa de Harry. Harry no hace nada y le quitan puntos a Gryffindor. Lo cual no me gusta mucho, es un detalle que Rowling no lo debería haber hecho, en mi opinión, pero no importa. Rowling esto lo escribió hace 20 años atrás y no podemos dar vuelta atrás. Mira qué rima acabo de dar, debería ser rapero, sería bueno. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los personajes que aparecen solamente en una parte de la historia. Por ejemplo, son los personajes esporádicos. Vamos a hablar sobre Charlie Weasley, el hermano mayor, definitivamente el mayor de los Weasleys. Es un personaje que aparece en el capítulo del Ridgeback noruego, a donde podemos ver que Hagrid gana un dragón en ¿cómo se llama este? En un concurso, en un bar. Hagrid gana un Ridgeback noruego, gana un huevo de dragón, que es el Ridgeback noruego, y que lo tiene que abandonar, y Charlie Weasley aparece solamente en ese capítulo. No hay descripciones de él, solamente se dice que es muy amable y que quiso ayudar a Harry. Vamos a hablar ahora de Percy Weasley, el prefecto de la casa Gryffindor. Tampoco hay mucho sobre él, solamente se dice que es un poco alto, que es pelirrojo, crespo y y eso, es el prefecto de Gryffindor, como dije recién. Molly Weasley es como la profesora Sprout. La profesora Sprout también es ¿cómo se llama esto? Una profesora que la quise mover aquí a los esporádicos porque lo nombran una vez en todo el libro, lo cual lo hace ser como un personaje esporádico. La profesora o la señora Molly Weasley es la madre de la familia Weasley. Es chiquitita, es chiquitita, por así decirlo, es regordeta y un poco crespita, con el pelo pelirrojo, como una típica señora tiernita. Los gemelos Weasley y la profesora Sprout. Esos son los últimos personajes que vamos a hablar hoy. Los gemelos Weasley son pequeños, son gorditos y son pelirrojos, tal como la familia Weasley, porque son Weasley, Fred y George Weasley. Ya, vamos ahora a hablar sobre Pomona Sprout, el último personaje que hablaremos el día de hoy, lo cual me hace sentir muy feliz porque ya vamos a terminar el video del día de hoy. ¿Ok? Pomona Sprout es la profesora de herbología y se nombra solamente una vez. No hace clases en el libro, pero sí se nombra cuando van a ir a ver ¿cómo se llama esto? A Snape, que se suponía que Snape estaba dentro de la cámara donde estaba la piedra filosofal. Vamos a respirar hondo y vamos a acabar con los antagonistas. Vamos a empezar con el Draco Malfoy. Draco Malfoy no es el antagonista más villano del libro, sino es un bully. Le hace bullying a Harry Potter en todo el libro junto a Crabbe y Goyle.
No voy a hablar de Crabbe y Goyle, porque Crabbe y Goyle no son lo más importante, son unos personajes que... Bueno, como decía, no son personajes muy nombrados tampoco. Y eso, nada más que eso. Draco Malfoy es un personaje por así decirlo, descripción física es muy perfecta. Es un chico rubio con ojos de color, delgado y pertenece a Slytherin, ¿ya? Y ahora vamos con el personaje antagonista, pero de verdad, los dos antagonistas principales. El profesor Quirrell, el que acabo de nombrar en el resumen. Sí, el profesor Quirrell es el villano de este libro. ¿Pero por qué es el villano? Él escondió a Voldemort dentro de su cuerpo por siempre, desde que Harry lo mató. Es decir, Voldemort es un parásito y Voldemort casi mata a Harry. Lamentablemente, Quirrell vivió obligado por Voldemort y nunca quiso ser malo. Lamentablemente, Quirrell falleció a manos de Harry, mientras que Harry no supo que lo mató. Pero sí, Quirrell fallece en el final del libro y este es todo. Es todo sobre los antagonistas y los personajes. ¿Ok? Quiero dar mi opinión sobre este libro. Quiero decir que para hacer el primer libro me gustó mucho. Para ser el primer libro, para el inicio de una era, me encantó. Quiero ver cómo serán los demás libros. Me encantó y ojalá que tengan la oportunidad de tener todos los libros en mis manos y grabar videos para ustedes. ¿Ya? Muchas gracias, muy buenas tardes, días o noches, hora que lo estén viendo. Muchas gracias y nos veremos en otro momento, en otro videíto sobre Harry Potter, sobre cualquier libro. Esto fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Soy Buscamaro Vlogs y nos vemos en la próxima vez.